Empezamos. Bueno, buenas noches a todos. Hoy la Academia Matritense del Notariado tiene el honor y la alegría de recibir al director de nuestro centro tecnológico de ANCER, don Alberto Martínez Lacambra. Es un magnífico profesional, lo van a comprobar ustedes por la conferencia, y ahora hará su presentación el secretario de la Academia. Y también es una magnífica persona, no lo quiero decir porque es tan discreto que no, pero sus amigos, que aquí hay muchos y todos los que tenemos la suerte de conocerlo, lo sabemos. Va a tratar de un tema de absoluta actualidad, que según los datos estadísticos es el principal problema, o la primera cuestión que preocupa a todos los españoles es el tema de la vivienda, pero además el enfoque desde los datos obtenidos de nuestro índice único. Llevamos mucho tiempo el índice único notarial, que decimos que somos los notarios los que tenemos todos los datos y los datos auténticos. Va a impartir la conferencia sobre la vivienda en España 2007-2024, una aproximación desde el índice único notarial. Y como es costumbre, en esta academia va a hacer su presentación el secretario de la misma, don José Aristónico García Sánchez. Alberto, estoy seguro que tienes muchos más méritos, y me consta, que los que constan en este currículum profesional o, digamos, burocrático que me han dado. Pues estoy segurísimo que me voy a quedar corto en la presentación. Alberto es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Barcelona, en Derecho por la Universitat Oberta de Cataluña, y cuenta con una dilatada trayectoria en los sectores público y privado, con experiencia directiva tanto a nivel nacional como internacional. Desde septiembre de 2023 es director general del Centro Tecnológico del Notariado, entidad que impulsa la transformación digital de la corporación notarial, garantizando la seguridad jurídica en el entorno digital y facilitando la interoperabilidad de las administraciones y los operadores clave del sistema. Anteriormente fue director general de Red.es, donde lideró los programas estratégicos de digitalización del país, como el Kit Digital, gestionando más de 3.000 millones de euros de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Durante más de una década desarrolló una sólida carrera en el Grupo Agbar, donde fue director general en Cataluña y consejero delegado de Aigües de Barcelona. En el ámbito internacional, formó parte de los órganos de dirección de las compañías chilenas Aguas Andinas y Aguas Metropolitanas, ambas empresas cotizadas y líderes en la gestión de servicios de agua en América Latina. A lo largo de su trayectoria ha estado estrechamente vinculado a la gestión del servicio público esenciales, como vivienda, transporte o residuos. Destacan sus 7 años en el IMAPASOL, Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo y Gestión Patrimonial, donde se dedicó a la promoción de vivienda pública. Ha sido también consultor para pymes y ha mantenido una actividad docente constante durante 3 décadas en el ámbito universitario y de posgrado, además de participar activamente en foros especializados, seminarios y publicaciones de referencia en torno a la economía, la gestión pública y la transformación digital. Tienes la palabra, Alberto. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. La verdad es que es un honor estar aquí. Es un honor estar aquí y es una gran responsabilidad por dos cuestiones. La Academia Matritense, vamos, en data de 1858, por tanto, muchos han sido los que han pasado por aquí. Y por otro lado, responsabilidad porque vamos a abordar un tema que es de máxima relevancia para los ciudadanos, que es la vivienda. Como decía la presidenta, es el tema que más preocupa. Y en realidad, esto es así, en abril del 2025 el CIS publicó el barómetro y salía como la primera preocupación de los ciudadanos. Lo curioso es que cuando nos vamos a abril del 2022,
aparecía como en la posición 31. Es decir, solo un 0,2% de los ciudadanos invocaban la vivienda como un problema. Por tanto, en 3 años ha subido 31 posiciones. Aquí la reflexión siempre que hacemos ¿es cierto o no es cierto? Es decir, ¿hay un problema real o es debate político, mediático y lo hemos puesto entre todos a la agenda? La verdad es que hay una mala noticia y es que es cierto, tenemos un problema con la vivienda, que ahora lo veremos, y hay una buena, que tiene solución. Tiene solución, eso sí, si consiguiéramos que hubiera consenso político. Yo creo que hay 3 materias, las infraestructuras, la vivienda y la educación, que esto tendría que superar los ciclos electorales y, evidentemente, los partidos deberían de ponerse de acuerdo para ser capaces de dar una respuesta a los ciudadanos. En cualquier caso, como veremos, solución tiene. Un tema como la vivienda, importantísimo disponer de buenos datos. Es decir, de repente ves en la prensa, aparecen, hay burbuja, no hay burbuja, que sí tal, pero bueno, aquello se convierte en opiniones políticas más que opiniones basadas en datos. El índice único, pues nos permite disponer de datos de la vivienda. Es decir, yo siempre digo, los notarios tienen absolutamente todos los datos, como veremos. Esto será un breve, pero podemos bajar a cualquier nivel la granularidad que queramos. Es absolutamente espectacular. En el año 2007, el índice único tomó muchísima profundidad. Obviamente, yo sé que ha sido un dolor de muelas para las notarías. Fue una sobrecarga, lo cual es cierto. Hace unos meses hicimos un estudio desde el Centro Tecnológico y tomamos 53 notarías de testigo y llegamos a la conclusión que el índice único del protocolo y otros elementos, pero sobre todo el índice único, había generado un incremento de 35% de personal en las notarías. Y en este país, como tenemos la mala costumbre de legislar sin memoria económica y decir quién paga, pues lo ha acabado pagando el notariado. En cualquier caso, si les sirve de consuelo, la utilidad es máxima. Es decir, la utilidad es máxima en prevención de blanqueo de capitales, que esto se utiliza muchísimo, pero creo que es clave utilizarlo también para todo lo que es diseño y evaluación de políticas públicas. Y el tema de la vivienda es un muy buen ejemplo. La verdad es que podemos afirmar que la mejor base de datos que hay en el país, y con absoluta rotundidad, es la del notariado, el índice único. ¿Por qué? Porque ahí se recogen absolutamente todas las ventas, estén o no estén registradas. Por tanto, vamos, no sé si es consuelo, pero la utilidad social, además, más allá de la prevención del blanqueo de capitales, para diseño y evaluación de políticas públicas, es perfecto. En la presentación voy a ir por un lado. Vamos a ver precios, cómo han evolucionado esos precios. Me pararé un poco al debate de si ya no hay burbujas. Ya les anticipo que yo creo que no hay burbuja y lo vamos a ver con fundamentales de economía. Es decir, yo creo que en este momento no hay burbuja. En cualquier caso, se asoman situaciones que debemos estar todos expectantes. Veremos también un poco cómo evoluciona el esfuerzo de las familias para comprar una vivienda. Que a lo mejor lo que aparece aquí no es tanto la percepción que todos tenemos, que parece que esto de tener una vivienda es misión imposible. En realidad, todas las generaciones, padres y abuelos, siempre te cuentan lo difícil que era comprar una casa, ¿no? Pues bueno, sigue siendo difícil para todos. Veremos el mercado hipotecario y, sobre todo, también veremos cómo si ha aumentado o se ha reducido el nivel de financiación de las familias. Y hay buenas noticias. La gente está mucho menos endeudada, lo cual yo creo que eso siempre es positivo. Por otro lado, veremos el tema extranjeros, clarísimo. Están presionando muchísimo el mercado y, por tanto, vamos a ver extranjeros, residentes, no residentes y, evidentemente, alguna medida de fiscalidad probablemente tocaría. Y la parte de jóvenes, también haremos un acercamiento a los jóvenes. Espero que me dé tiempo de todo y de ahí a ver si podemos extraer unas conclusiones. ¿Les parece? Vamos a coger el puntero por si hay que... Vamos primero a ver la evolución del precio de la vivienda 2007-2024. Insisto, todo el 95% de esta presentación está hecha con datos del índice único. Por tanto, datos que los notarios han ido volcando de las propias escrituras desde el 2007.
El tema de precios, hemos tomado la serie estadística de vivienda plurifamiliar, los pisos, de manera que es lo que es mucho más homogéneo y comparable y supone un 80% del mercado. Por tanto, las conclusiones son absolutamente válidas. Vamos a ver qué nos dice el índice único. El índice único nos está mostrando aquí las viviendas que se vendían en el año 2007. Se vendían 618.000 pisos. Actualmente estamos todavía por debajo, 537.000. Y sobre todo el índice nos marca clarísimamente un punto de inflexión que hubo que en el 2013, 2007-2013, situación de recesión, 2014-24, situación de recuperación. En cuanto a los precios metro cuadrado, tenemos que en el año 2007 teníamos el precio metro cuadrado promedio de toda España era de 2.077. Observen la caída que hubo una caída del 37%, bajó el precio a 1.312 euros el metro cuadrado. Y desde el 2014 hasta ahora hemos recuperado, ha aumentado un 52%. Alguien podría decir, uy, esto es síntoma de burbuja, no es síntoma de burbuja. Esto responde se está moviendo como ciclo económico a lo que después me referiré. En cualquier caso, sí que es cierto que cuando volcamos los datos del índice, vemos que responde exactamente a la coyuntura económica, los dos ciclos, 8-13 y 14-24. Y si esta comparación es en términos nominales, es decir, en términos nominales, el 2024 está por debajo del 2007. Pero si además descontáramos la inflación, estaríamos un 31% por debajo. Por tanto, los precios están altos. Tenemos sensación de que están altos, pero diríamos que están mucho más bajos que el 2007. Y en el 2025 ya vamos a recuperar, vamos a superar el 2007, es decir, los datos que nos están dando ya en la actualidad es un incremento del 9% del precio y un incremento del 19-20% del número de transacciones. Por tanto, en el 2025 superaremos ya precio y número de viviendas. Una aclaración, el otro día el INE sacó un dato que obviamente no era del notariado, diciendo que marzo contra marzo había superado un 40% las ventas de viviendas. Me permito corregir, es un 19,5%. Yo creo que en breve desde el notariado saldrá la nota. Una cosa, insisto, es la vivienda vendida y la otra es cuando vamos a ritmo de registro. ¿Qué más? Comparamos aquí, ahora como curiosidad, si en lugar de comparar el metro cuadrado comparamos el precio del piso, tenemos que en el año 2007 el precio medio de los pisos era de 178.000 euros, prácticamente 179.000. Curiosamente, en el 2024, 188.000. Alguien me dirá, oye, pero ¿cómo puede ser que el metro cuadrado no supera, en cambio, el precio del piso? Sí. Pues bueno, el índice nos explica que las transacciones del 2007 eran 87 metros cuadrados por vivienda y ahora estamos a 94. Esto no es un capricho del índice. El BBV hizo un estudio en su momento y advirtió en el 2021 que habían pasado las viviendas nuevas de 87 metros a 96,9. Y una tasadora, Tecnitasa, también advirtió en el 2021 que en los 3 últimos lustros había incrementado un 5% el tamaño de las viviendas. ¿De acuerdo? Una aclaración, dado que a veces salen los precios, los pisos están por arriba, el metro cuadrado en el 24 todavía está por debajo y el valor de los pisos está por encima. Vamos a ver el eterno debate. ¿Tenemos o no tenemos burbuja? Pues bien, vamos a ver lo que es una burbuja. Una burbuja la tuvimos del 97 al 2006. Del año 97 al 2006, el IPC aumentó un 30%. La variación del PIB a precio de mercado un 93%. Y el precio de la vivienda, el precio del metro cuadrado, aumentó
un 183% en el 97, el precio de metro cuadrado era de 703 euros y en el 2006 era de 1990. Aquí muestra clarísimamente que se desacopló el precio de la economía. Por tanto, cuando se desacopla el precio de crecimiento económico, es obvio que esto es síntoma clarísimo de burbuja. Y evidentemente, después, en la parte de endeudamiento, veremos también el impacto que tienen el crédito y la deuda, y veremos cómo también hay síntoma de que no hay burbuja. Por tanto, en este momento, en el 2024, podemos decir, me atrevo a decir, que no teníamos burbuja. Del 2007-2013, aquí no hay mucha comparación que hacer, había una situación de recesión, por tanto, una contracción de precios del 37%, y si nos vamos en el periodo de recuperación 2014-2024, la curiosidad es que la inflación ha sido el 23%, la variación del PIB a precio de mercado ha sido el 53,2% y la variación del precio metro cuadrado del 52%. Por tanto, está todavía acoplado ciclo económico y evolución de precio. Cogemos el 2024, que es el año que más ha subido de la última década, un 8% de aumento de precio y un 6,2% de variación de PIB a precio de mercado. Por tanto, no tenemos burbuja, lo que tenemos es una presión de la demanda espectacular. Y ahora me referiré. Y por tanto, un problema. Vamos a ver las viviendas terminadas en estos años. En 1997 se terminaban cada año unas 300.000 viviendas. En el año 2006 llegamos a 658.000 viviendas. En los años de bonanza económica estamos entre 500 y 600.000 viviendas. En este momento estamos a prácticamente 90.000 viviendas y evidentemente el año 2013, año de inflexión para todo, nos fuimos prácticamente a 50.000 viviendas. Esto lo tenemos que confrontar ¿con qué? Con la creación de hogares. Si vamos a la creación de hogares, tenemos que en el 97 se creaban 223.000 hogares, en el año 2007 470.000 casi. Esto fue el flujo migratorio tan importante que tuvimos del 97 al 2006. Y durante todos estos años, hasta el 2010, tenemos que los hogares, o sea, las viviendas terminadas estaban por debajo de la creación neta de hogares. Por tanto, diríamos que la demanda estaba absolutamente satisfecha. ¿Qué ocurre? A partir del 2011, la creación de hogares empieza a estar por encima de las viviendas terminadas. Todos estos años de aquí hemos vivido de ese stock que teníamos de vivienda vacía. En parte ha colaborado. Obviamente, la vivienda vacía depende de en qué zonas, ¿no? Una cosa es Madrid, Barcelona y las grandes capitales, y la otra es sitios que están más desiertos, cosa que la vivienda vacía no te resuelve nada. En cualquier caso, sí que se ha ido correlacionando la creación de hogares con las viviendas terminadas. En el 2021 tenemos ya un salto importante y nos vamos, en el 22, perdón, 280.000 hogares, 281.000 hogares creados, 260.000 y la previsión del 24 son unos 150.000 contra 90.000 viviendas. Es decir, esto nos llevaría a que prácticamente cada año tenemos un déficit de 200.000 viviendas. Obviamente esto está generando una presión, de la demanda, y de ahí que tenemos la sensación de que cada vez es más difícil. Es verdad, es más difícil comprar y obviamente se están dando los elementos para que pudiera generarse en algún momento una burbuja, pero las características, y aquí hay economistas ilustres que podrán compartir o discrepar, solo faltaría. La característica de las burbujas es cuando el préstamo, el crédito, se desmanda. ¿Por qué? Porque hay un exceso de expectativas y la gente, en lugar de aplicar recursos, obviamente lo que está haciendo es ir al mercado financiero. Es cuando empezamos con los problemas. En este caso, es verdad que está produciendo la expulsión de personas con menor nivel de renta. Y si a esto le añadimos la vivienda protegida en España, es otro factor de preocupación. En los años 90 y la primera década de los 2000 se hacían a razón de 75.000 viviendas cada año. Es decir, en 20 años se hicieron 1,5 millones de viviendas. Actualmente
estamos a niveles de 10 y 12.000 viviendas por año. Por tanto, es una demanda, es una oferta absolutamente insuficiente, con lo cual la sensación de vivienda cara e imposible es tremenda. Una cuestión, hay que activar la vivienda protegida. No podemos cometer el error que cometimos en los años 90 y primera década de los 2000. Hicimos vivienda protegida para la venta, con lo cual eso significó la despatrimonialización del sector público y ese 1,5 millones de viviendas, si se hubiera quedado en el ámbito público, hoy podríamos tener un stock de viviendas de alquiler. En cualquier caso, vamos, lo de los 90 lo conozco porque estuve 7 años trabajando en vivienda pública. Nadie quería hablar desde el sector público de viviendas de alquiler. En cambio, ahora viéndolo en perspectiva, es obvio que fue un error no fomentar el alquiler. Para activar la vivienda protegida, yo creo que a las administraciones les toca empezar a plantear suelo de equipamiento, todo lo que es vivienda dotacional, etcétera, y sobre todo tendríamos que tener un plan de viviendas específico para los promotores que trabajan sobre suelo público. Los derechos de superficie fiscalmente están muy maltratados. El IVA, en esos casos, a lo mejor tendríamos que plantear un IVA tipo cero, etcétera. Es decir, yo creo que tocaría hacer una reflexión de que hubiera un plan de viviendas específico para promotores de vivienda protegida en suelo público. Pues bien, si volvemos al índice, vamos a ver el precio, cómo ha evolucionado. Y la verdad es que España hay una situación dual. Esto es el precio metro cuadrado de las comunidades autónomas. Tenemos que en Extremadura el precio metro cuadrado del piso de la vivienda plurifamiliar es de 779 euros, mientras que en Baleares llegamos a 3.460 euros. Es decir, multiplicamos por 4,4 veces, mientras que la renta equivale a 1,3 veces. Por tanto, está claro que el ciudadano de Baleares no es que lo tenga complicado, es que lo tiene complicadísimo. En el caso de Madrid, País Vasco, Cataluña, ya veremos que es difícil, pero tiene solución. En el caso de Baleares, yo la verdad es que después de darle vueltas, después lo comentaré, lo único que se me ocurre es, igual que Ceuta y Melilla, hay una deducción del 60% para los residentes allí. Baleares creo que para determinados niveles de renta sería absolutamente imprescindible que hubiera una deducción fiscal. De lo contrario, se antoja imposible la compra de una vivienda, compra y obviamente y alquiler. Si vamos a provincias, aquí ya vamos, provincias, tenemos Guipúzcoa, obviamente, por lo que San Sebastián supone, Baleares, Madrid, Barcelona. Es decir, lo que sí empezamos a notar es que las zonas turísticas arco-mediterráneo, las zonas insulares y obviamente Madrid, y en este caso País Vasco, pues son las zonas más caras. Si descendemos ahora a capitales de provincia, esto resulta interesante, ya son las ciudades, las capitales de provincia, tenemos que la más cara es Donostia, San Sebastián, con 5.685 euros el metro cuadrado, seguido de Madrid, 4.324 euros el metro cuadrado, Madrid ciudad, y Barcelona, 4.142. Entonces, aquí tenemos un ranking, esto está en la ponencia, pero hay una cosa interesante y es cuando comparamos el precio de la ciudad, Donostia 5.685, Guipúzcoa 3.463, Madrid 4.324 con la provincia 3.320 y 4.142 Barcelona respecto 2.700 de la provincia. El interés, esta diferencia, pues bueno, es una buena noticia, porque no hace falta que vivamos todos amontonados. Ahora veremos un ejemplo con Barcelona y Madrid de qué supone si, en lugar de vivir en Barcelona ciudad o en Madrid ciudad, nos desplazamos a otros municipios. El problema lo tenemos aquí, Palma de Mallorca y Baleares, que prácticamente el precio es el mismo, con lo cual en Baleares no hay posibilidad ninguna de crecer en territorio. Vamos a ver en el caso de Barcelona. En el caso de Barcelona, insisto, además quizás nos tenemos que acostumbrar. Las capitales europeas es muy habitual
que trabajemos a 40 o 50 minutos, una hora, vivamos de nuestro trabajo. En el caso de Barcelona, fijémonos que si nos vamos a vivir a unos 30 kilómetros de Barcelona, reducimos el precio al 50% prácticamente. Por tanto, ¿es un problema de vivienda en Barcelona? Sí, si vivimos en Barcelona. Si me puedo vivir a Mataró, a Granollers, a Terrassa, incluso si me voy a 60 kilómetros de Barcelona, bajo hasta 2/3 del precio de la vivienda. Me puedo ir a vivir tranquilamente a Manresa. Manresa es una ciudad de 80 o 90 mil habitantes con todos los servicios. Ahora bien, ¿qué condición debo de cumplir para irme? Pues que el tiempo de transporte público no supere los 45 minutos. Por tanto, ergo, hay que invertir en transporte público para producir suelo a precio asequible. Vamos, esto no es ningún invento, esto es de puro sentido común, ¿no? Bueno, y en el caso de Barcelona teníamos que conseguir que no se estropeara, ¿no? A ver, yo creo que allí firmaríamos que llegara el transporte con estos tiempos si nos estropea, vamos, pero si consiguiéramos en 45 minutos y además que nos estropeara, ya sería maravilloso. Por tanto, hay que invertir en transporte público. Y una reflexión, ya sé que no es motivo de esta conferencia, pero creo que es interesante el debate. Nos han ido venciendo concesiones, la C32, la P7 y demás. Bueno, yo no sé si la mejor política es arriba barreras y peajes gratuitos. Bueno, esto, los que no nos dedicamos a la política lo podemos decir, ¿no? No creo que haya ningún político que lo diga ahí fuera. Si se optara por volver a concesionar los peajes, conseguiríamos un montón de recursos para poder financiar la infraestructura de transporte público y, por otro lado, ¿quién va a mantener las vías? Obviamente, el usuario del transporte público genera una externalidad positiva sobre el usuario del vehículo. Por tanto, es razonable que el usuario del vehículo pague el transporte público y no al revés. Lo que estamos haciendo es que ahora todos los usuarios de transporte público acaban pagando con sus impuestos el mantenimiento de las vías. Por tanto, no tiene absolutamente ningún sentido. Con alguna conversación, que además hemos coincidido con la presidenta, nos han reconocido que sí, pero insisto, yo creo que en este momento no hay nadie que se atreva a salir aquí fuera a dar una buena noticia como esta. A partir de ahora pagaremos peaje y vamos a concesionarlos y eso va a permitir a poder hacer la infraestructura de transporte. Por tanto, sería una alternativa. Por tanto, en Barcelona tiene arreglo el problema de la vivienda, que es transporte público. Vamos, el gráfico estará en la conferencia. En el caso de Madrid, lo mismo. Tú te vas arriba hacia Madrid y bajas al 46% el precio de la vivienda. Te vas a Parla, te vas a Arganda del Rey, estás bajando más del 50% el valor de la vivienda. En Madrid han hecho los deberes, por lo que veo. Cuando veo los tiempos de transporte, excepto Arganda del Rey, el resto en 45 minutos llegas con transporte público. Por tanto, diríamos que Madrid ha hecho los deberes y la solución de la vivienda en Madrid, te vas a vivir a Collado Villalba, a Alcalá de Henares, a Arganda o cualquier otro sitio que implica una reducción del 50% respecto al precio de Madrid. Es más, Toledo se ha convertido en una ciudad dormitorio de Madrid. 30 minutos, Toledo, Madrid. Valladolid, creo que tardan 55 minutos. Por tanto, lo que demuestra es que el transporte público es la alternativa. Vamos a la tasa de esfuerzo. Siempre tenemos la impresión de que cada vez hacemos más esfuerzo para comprar una vivienda. Esto les ocurre a todas las generaciones. Insisto, como decía al principio, vamos, no hay padres o abuelos que no cuenten lo que les costaba comprar una vivienda. Vamos a ver desde el 2007 hasta ahora. Aquí tenemos la renta familiar, la renta neta familiar disponible y si esto lo cruzamos con los precios de la vivienda, en el año 2008, empiezo en el 2008 porque el Instituto Nacional de Estadística hasta el 2008 no empieza con esta serie. El 2008 teníamos comprar una vivienda suponía 6 veces 6 anualidades de renta familiar. Ahora estamos a 5,1. Por tanto, estamos todavía relativamente bajos
respecto en el 2007. Evidentemente, donde cayó muchísimo fue en el 2013. ¿Por qué? Porque los precios bajaron. En cualquier caso, estamos con niveles inferiores al 6,1. En el año, aquí pueden ver 2020-21, esto fue efecto COVID. En el efecto COVID, la renta retrocedió un poco y obviamente tuvo este impacto, 5,1. Por tanto, no es mayor esfuerzo el que hoy debemos de hacer que hace casi 20 años. Sí que es cierto que hay esa sensación de que como no podemos acceder al mercado financiero de forma fácil y con tanta alegría como lo hacíamos antes, parece que es mucho más complicado la adquisición de la vivienda. Pero en cualquier caso, insisto, los datos en términos promedio es que no necesitamos hacer más esfuerzo. Pero la verdad es que igual que en los precios, en los esfuerzos también España es una situación dual. Tenemos Extremadura, 3,1. Antes les decía, Extremadura tiene una renta familiar de 31.000 euros. Baleares, 43.000 euros. En cambio, 700 euros el precio metro cuadrado, mientras que en Baleares es de más de 3.000. Es decir, equivale a 4,4. Por tanto, como pueden ver, la tasa de esfuerzo dista muchísimo de Baleares, Madrid, Andalucía, País Vasco. Andalucía está muy, muy afectada por Málaga, ahora lo veremos también. Respecto a Extremadura, Castilla-La Mancha, a Murcia y Asturias. Por tanto, evidentemente, la situación es dual, es decir, no en toda España, ni muchísimo menos, hay problemas con la vivienda. Los problemas se localizan en Baleares muchísimo, en zonas turísticas y en Barcelona y en Madrid. Si vamos como curiosidad a ver la tasa, la tasa de esfuerzo, la renta provincial, solo está las estadísticas hasta el 2022, pero bueno, ya nos va dando una idea. La tasa de esfuerzo que se hace básicamente es Baleares, la mayor tasa de esfuerzo, Baleares, Málaga, tema del turismo, en el caso de Madrid 6,1, San Sebastián 5,9 y Barcelona 5,3. Es obvio que las zonas turísticas son las que sufren la inflación de precios y obviamente los residentes de ahí son los que más sufren. Vamos a ver el mercado hipotecario. ¿Qué ocurrió en el mercado hipotecario? Aquí ya la serie estadística es de todas las hipotecas para adquisición, sea plurifamiliar o unifamiliar. En el año 2007 prácticamente se formalizaron 500.000 hipotecas, 490.000 para ser exacto. En el año 2013 cayó a las 87.000, es decir, cayó el 82%. Esto es la rotura de un mercado. Recordemos que en el año 2012 hubo la intervención bancaria y evidentemente todos los excesos que se hicieron en el 2007 y anteriores, pues nos pasó la cuenta. Muchos de ustedes recordarán lo que fueron esos años, ¿no? En las notarías el sufrimiento, bajar un 82% un mercado, es que el mercado desaparece. A partir de allí, evidentemente, hemos ido recuperando, pero estamos todavía lejos, afortunadamente, del nivel de número de hipotecas que se formalizaban. Veamos en términos, el índice que nos dice. Nos dice que en el año 2007 la hipoteca media era de 186.000 euros. Esto bajó a 116.000 euros y ahora estamos a 156.000. Es decir, estamos muy lejos del año 2007. Por tanto, significa que los ciudadanos se endeudan menos, lo cual es una buena noticia. 20 puntos. ¿Esos 20 puntos qué es? No es ni más ni menos que era esta época, recordarán ustedes, era esa época que iba uno a pedir la hipoteca al banco, salía con el 100%, con el IVA, con el coche y con las vacaciones. Por tanto, era una época de una alegría desmedida. Yo creo que hoy por hoy ya todo es mucho más racional. Si nos vamos al porcentaje de financiación, cuando se hace una hipoteca, ¿qué porcentaje de financiación se toma sobre el valor de compra? Estos son datos del índice, los datos que ustedes han estado introduciendo todos estos años. En el año 2007,
el valor de hipoteca sobre el valor de compra se situaba en promedio al 84%. Esto ha ido reduciéndose hasta el 71%. Cada vez es mucho más racional todo. En esta época era la época aquella que ibas a pedir una hipoteca y salías, insisto, como decía antes, con 100% financiación, IVA y todo. Por tanto, no necesitabas ahorro previo. En el caso, vamos a ver, hay una curiosidad con las comunidades autónomas. Esto también va por barrios. Además, es una curiosidad que las comunidades autónomas donde la vivienda es más económica, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia y Castilla-León, son las 4 más económicas, es donde se toma más porcentaje de financiación de la vivienda. Es contraintuitivo totalmente, ¿no? ¿Cómo puede ser que los sitios donde la vivienda es más barata, la gente toma más financiación? Pues después de dar unas cuantas vueltas, yo creo que la explicación es clara. En estas comunidades, todavía la gente con pocos recursos puede ir y puede comprar. En las comunidades donde es más caro, la gente con menos recursos ya los ha expulsado del mercado. Por tanto, esa yo creo que es la explicación de por qué cuando la vivienda es más barata, el porcentaje de financiación también aumenta. Otro dato interesante que también lo obtenemos del índice es qué porcentaje de viviendas se financian. En el año 2007, el 60% de viviendas se financiaba. En el año 2013 estamos en el 32%. ¿Por qué? Porque, vamos, prácticamente no daba ninguna hipoteca y solo compraba el que tenía recursos para hacerlo. Pero actualmente estamos en el 47%, es decir, 1 de cada 2 viviendas se compra sin hipoteca. Lo cual es síntoma, obviamente, de que se ha movilizado ahorro. Esto se explica que ha movilizado ahorro, pero también por los compradores extranjeros que después veremos. Y también va por barrios. Va por barrios y aquí ya no hay tanta homogeneidad. Es decir, sí que es verdad que detectas una tendencia que donde la vivienda es más cara es donde más viviendas se compran financiadas, y en el caso de Comunidad Valenciana, región de Murcia, aquí hay un mix de precio, pero sobre todo en Comunidad Valenciana, que es la que menos financia, se explica sobre todo por los extranjeros. En el caso de Alicante, el 53% de las adquisiciones las hacen extranjeros. Esa es la explicación de... Puede ser que a los extranjeros en su país opten por la financiación. El índice ya no nos da tanta información. Pues bien, vamos a ver, es decir, hemos visto que la gente financia menos y que se hacen menos hipotecas. Vamos a ver qué ha ocurrido con el endeudamiento de las familias. Estos son datos del INE. En el año 2009, la deuda de las familias suponía un 85% del PIB. Esto, fíjense cómo ha ido disminuyendo, y actualmente la deuda de las familias supone un 43% del PIB, es decir, a la mitad. Por tanto, hemos desapalancado el sector familias de forma espectacular. Aquí este aumento, que se ve puntual, del 56 al... Esto es el COVID. El COVID, obviamente, lo que hizo que fue bajó el PIB y, por tanto, el denominador baja y el cociente sube. En cualquier caso, la tendencia es clarísima y es una reducción hemos reducido a la mitad la deuda de las familias en términos porcentuales. Por tanto, es una buena noticia y, por tanto, es un dato de que cuando hay burbuja no tendríamos estos datos. En una burbuja probablemente estaríamos remontando en endeudamiento y no es el caso. Compradores extranjeros. Compradores extranjeros, vamos a ver lo que está ocurriendo. En el año 2007, el 7,5% de las compras las hacían los compradores extranjeros, lo cual significa que es 1 de cada 13. En el año 2013, fíjense que todo pasa en el 2013, es año de inflexión, es decir, en la medida que fueron bajando los precios, fueron entrando compradores extranjeros. Y en el año 2013 prácticamente llegamos al 22%. Y esta asíntota más o menos la hemos estado manteniendo entre el 20 y 22, con la excepción, obviamente, de estos años del COVID.
el COVID, que obviamente hubo retracción de todo. Pero en cualquier caso, en el 2013 se sitúan que 1 de cada 5 viviendas y prácticamente esta tendencia se mantiene hasta ahora. Entonces, obviamente, la globalización implica eso, ¿no? Nosotros nos vamos a vivir a otros sitios, otros vienen a vivir aquí. Entonces, lo que tendríamos que ver es qué parte de los compradores son residentes y no residentes, ¿eh? Porque, vamos, un extranjero residente pues es un extranjero que cotiza, trabaja, contribuye con sus impuestos y por tanto es un acto de normalidad. Un extranjero no residente quizás tendríamos que empezar a plantear elementos de fiscalidad. Vamos a ver qué ocurre. Los extranjeros residentes tenemos en el año 2007 el 4,4%, es decir, 1 de cada 25 viviendas la compraba un extranjero residente. Actualmente esto ha ido una tendencia al alza y prácticamente estamos en el 13%. Por tanto, obviamente, globalización significa, pues, la gente nos movemos, unos nos afincamos en un sitio y otros en otro. Por tanto, insisto, esta gente presiona el mercado, pero son residentes aquí, contribuyen aquí y, por tanto, en términos fiscales, no sería razonable que tuvieran un tratamiento distinto. Los no residentes, fíjense que eran de un 3% en el año 2007, en la crisis nos vamos al 11%, y actualmente estamos entre el 8 y el 9%. Por tanto, estos sí que están generando una presión importante. Aquí, algunas reflexiones. Tendríamos que plantearnos un tramo del impuesto del ITP que se pudiera plantear un tramo adicional para el no residente. Ya sé que los comunitarios no podemos discriminar, ¿eh? Por tanto, a lo mejor lo que tendríamos que plantear es el que compre una residencia y que no sea su domicilio, pues tenga un tramo adicional de ITP. No, vamos, yo soy forofo de la segunda residencia y no tengo no tengo vocación de mártir fiscal, ¿eh? Pero vamos, sí que en determinadas zonas sería muy razonable establecer un tramo adicional para el no residente, de manera que eso fuera un tramo impositivo finalista para dedicarlo a al transporte público, obviamente, o al fomento de la vivienda. Lo que no podemos es subir los impuestos y que después el digestor del presupuesto público lo digiere todo, ¿no? Por tanto, ya sé que los ortodoxos en Hacienda Pública no les gusta que el impuesto sea finalista, que quieren que un impuesto no tiene que ser finalista. En este caso yo creo que es absolutamente imprescindible. Si subimos los impuestos, obviamente esto tiene que ser para fomentar el transporte público o fomentar la vivienda. Uno correlaciona con otra. Y en el caso de la hacienda local, impuesto de bienes inmuebles. Oiga, los no residentes, pues no está de más que tengan un adicional de IBI y eso se dedica o a transporte público o a fomento de la vivienda. Si vamos... Compradores extranjeros por comunidades autónomas, el porcentaje. Tenemos 42%, Baleares, eso explica por qué tiene la presión, está soportando la presión que soporta. Comunidad Valenciana con el 38%, Canarias con el 38%, y tenemos también Murcia, hay bastantes extranjeros, después veremos las nacionalidades. Y en el caso de Cataluña también tenemos una presión significativa. Pero vamos a ver Perdón, sí. Un dato interesante es, en términos porcentuales, cuánto ha variado desde 2007 al 2024 en porcentaje de extranjeros. Dices, bueno, 28 puntos Baleares, estamos a 14 y ahora estamos al 42. Comunidad Valenciana estamos al 14, estamos al 38. Canarias estábamos al 14, estamos al 37, etcétera. Pues bien, esto es la evolución que hemos tenido. Obviamente, aquí vemos clarísimo, la zona insular y zona mediterránea tiene mucho más efecto que el resto de la península. Pero vamos a ver qué parte es residente. Como vemos, en la inmensa mayoría de los territorios, los residentes, vamos, prácticamente empatan en muchos territorios a los extranjeros, excepto, vemos aquí, Baleares, Comunidad Valenciana y Canarias. Y cuando ponemos los no residentes, aquí vemos el impacto. En Baleares,
19 puntos de estos 28 se explican por los no residentes. Por tanto, eso explica la fuerte presión que están teniendo en los precios. Lo mismo ocurre en la Comunidad Valenciana y en Canarias. Por tanto, todo nos lleva a pensar que es imprescindible empezar a arbitrar medidas de fiscalidad. Y si vamos por provincias, ya como curiosidad, aquí tienen las provincias y aquí vemos, bueno, Baleares es uniprovincial, pero si nos vamos a Alicante, el 53,7%, el 53,7%, más de la mitad de las viviendas son compradas por extranjeros. En Málaga, 43,7%. En Tenerife, 45%. Por tanto, vamos, es obvia la presión. De todas formas, la reflexión que tenemos que hacer es qué partes son no residentes. Y en el siguiente mapa podemos ver los extranjeros no residentes que están comprando en cada una de esas latitudes. Fíjense cómo en la península, Castilla, León, Castilla-La Mancha, Galicia, estamos 0,4, 0,5, 1,4, vamos. En cambio, el 27% de los compradores que hay en Baleares son no residentes, por tanto, se está calentando el mercado muchísimo. El 36% casi en el caso de Alicante y el 30% en el caso de Málaga. Por tanto, el impacto está siendo muy fuerte en algunas geografías. Fíjense, Madrid, los que compran no residentes solo es 1,6% y en Barcelona un 2%. Por tanto, la inmensa mayoría de compradores en Madrid y Barcelona extranjeros son residentes. Y aquí, como curiosidad, y el potencial que tiene el índice. Somos capaces, incluso, nos vamos a Barcelona ciudad, del 2007 al 2024, el 25% de las compras las han hecho extranjeros. Importante, ahora estamos en el 35, esto es 7,24. Y de estos 15% italianos, 13% franceses, chinos 10%, rusos 5% y británicos 5%. Es decir, el índice nos permite bajar a nivel de código postal y poder obtener las nacionalidades que estén comprando, si son o no son residentes. El caso de Madrid, un 11% de compras y 16% de chinos. Hay que saber leer estos datos. No significa que el 16% de las compras de Madrid las hagan chinos, sino el 16 del 11, esto es un 1,7%. Italianos un 10%, franceses un 7%, rumanos un 5,8% y venezolanos un 3,8%. Pues bien, el índice único nos permite poder dar estos datos que son de muchísima utilidad para el diseño de políticas públicas. Y ya para ir terminando, vamos a los jóvenes y el mercado de la vivienda. Los jóvenes. Vamos a ver, jóvenes, bueno, esto siempre es difícil acotar la edad, ¿no? Habían planes de vivienda, cuando me dedicaba a hacer vivienda, los jóvenes hasta 30 años, de eso pasaron a 35. Hemos optado por de 18 a 30 años. En el año 2007, el 25% de las compras prácticamente la hacían jóvenes de 18 a 30 años, es decir, una de cada 4. Esto, como siempre, la asíntota se empieza a producir en el 2013. Es cuando se cae toda la economía. Y pasamos del 24 al 13. Y actualmente es el 10%. ¿Vale? Aquí cualquiera se pondría las manos en la cabeza y diría, uy, esto es el final. Bueno, vamos a ver también cómo ha evolucionado la edad de la población. Vamos a ver el segmento de jóvenes de 18 a 30 años en nuestra sociedad, cuánto pesa. En el año 2007 pesaba un 18%, y es verdad que un 18% de la población compraba un 25% prácticamente de las viviendas, pero es normal que siempre la curva de edad esté por debajo de la curva de edad de comprador, ¿no? Porque es la gente joven la que compra. 2013 es cuando ya se produce la inflexión. Vamos bajando el porcentaje de jóvenes, cada vez nos hacemos más mayores, y en términos poblacionales también, y actualmente tenemos prácticamente un 13% del segmento, el 13% suponen la población de 18 a 30 años y es un 10%. Aquí se empieza a notar ya un efecto expulsión del mercado de los jóvenes. Aquí había un efecto inclusión y aquí tenemos un efecto exclusión. Obviamente, lo que es necesario es darles facilidades.
La línea que ha hecho el Ministerio de la Vivienda con los avales ICO me parece una cosa muy acertada. Financian hasta el 100% y, por tanto, pueden haber jóvenes que tengan capacidad para pagar la hipoteca y no tengan el ahorro previo. Por tanto, es una muy buena medida. Otra medida que yo creo que sería interesante hacer, yo no soy partidario de bajar los impuestos. Cuando bajamos los impuestos, el precio lo coloniza. Pero en el caso de los jóvenes, sería interesante que las comunidades autónomas, ya que todo el mundo levanta la bandera de la vivienda, pues que pudieran pagar el ITP en 15 años, ¿no? No pasa nada. Es decir, oiga, en lugar de subvencionar, no bajemos el impuesto, sino démosles la posibilidad de que en un plazo de 15 años lo hagan efectivo. La edad de los compradores. Vamos a ver también qué ha ocurrido en España. En España, en el 2007 se compraba prácticamente con 37 años. En el 2013 saltamos a los 45 años y en este momento estamos alrededor de los 44 años. Cualquiera también diría, esto es un muy mal síntoma, cada vez es más difícil. Lo que tenemos que comparar ahora es cómo evoluciona la media de edad, la mediana de edad de nuestra población. Fíjense que en el año 2007 la mediana era de 39 años, por tanto, lo comparamos con 36. Y actualmente es de 45, entre 45 y 46. Vamos a ver, un dato importante. Cuando hay crisis, 2013, tuvimos 4 años que la edad de los compradores superaba a la mediana de edad. O sea, intuitivamente, lo normal es esta situación, de manera que la gente joven es la que tiene que comprar y, por tanto, lo razonable es que esta curva esté siempre por debajo. Obviamente, en estos años sí que tuvieron un impacto muy fuerte la crisis y, por tanto, compraba gente más mayor y con ahorro. Eran los que tenían acceso. Por tanto, no, incluso yo cuando analizo solo el índice único y veo que la edad es ascendente, me produce alarma, pero es verdad que es necesario esto compararlo con la evolución de la edad de la población. Y ya, para ir terminando, haría unas conclusiones que creo que merece la pena. En primer lugar, el índice único no hay ninguna duda, que es la base de datos más completa y se puede afirmar de forma rotunda de la vivienda. Nos lo explica casi todo, para no decir todo. Además, el índice único, hemos visto que es un reflejo, nos separa clarísimamente la coyuntura 2007-2013, 2014-2024. O sea, por tanto, refleja el ciclo económico. Yo no tengo ninguna duda, y algún día cuando tengamos tiempo, no solo los datos de la vivienda, sino que cogeremos los datos de creación de empresas y demás, y estoy seguro que de ahí podemos acabar obteniendo un indicador avanzado de coyuntura económica. Segurísimo, vamos, pero para eso necesitamos tiempo y dedicación. El precio metro cuadrado de la vivienda hemos visto que está todavía un 4% por debajo del 2007 y si comparamos en términos reales un 31%. Por tanto, síntoma de que no tiene pinta de que haya burbuja. Es decir, en términos reales estamos un 30% respecto al 2007. Y bueno, lo que decía, en el 2024 no se detecta que haya burbuja. ¿Por qué? Porque la evolución del PIB a precio de mercado encaja con la evolución de los precios. Sí que hay que estar expectante, es decir, se están dando los elementos que puede generar burbuja. En cualquier caso, lo que sí que tenemos clarísimamente es que hay que estimular la oferta. O sea, viviendas terminadas no podemos tener 90.000, hemos de ir a 300.000 viviendas terminadas. Necesitamos que se haga vivienda protegida, es decir, hay que estimular la oferta cuanto antes. Hemos visto que es claramente dual. La vivienda es problema en algunos sitios, no en toda España. También me atrevo a decir ahí algunas reflexiones en términos de IRPF. A ver, donde el esfuerzo es 2 o 3 veces, es distinto que el esfuerzo es 8 veces. Por tanto, determinados niveles de renta quizás habría que relajar un poquito el IRPF y las retenciones, no aquellas deducciones a final de año que a veces te tocan o a veces no te tocan. Es decir, hay un problema de liquidez de algunas familias en algunos sitios y esto es absolutamente evidente. Las zonas tensionadas en la península, Barcelona, Madrid, tienen arreglo. Esto se llama transporte público.
ni más ni menos. En el caso de los autopistas, ahí les dejo la reflexión. Es decir, a mí, yo cuando me iba a la Costa Brava me molestaba pagar, ¿no? Pero en cualquier caso, admito que no es la mejor política levantar las barreras gratuito, aparte que genera unas congestiones terroríficas. Y evidentemente lo que no puede ser es que el usuario del transporte público con sus impuestos está pagando el mantenimiento de los autopistas. Se ha reducido el nivel de financiación en la adquisición de la vivienda, lo cual es una buena noticia. Por un lado, el porcentaje de la vivienda, de las financiadas, hemos bajado del 84% al 71% y hemos visto que en este momento se financian solo un 47% de las viviendas, una de cada dos. Por tanto, eso ha reducido la deuda de las familias. En el 2009 suponía un 85% del PIB y en este momento supone un 43%. Por tanto, en términos relativos, hemos reducido la mitad, lo cual es una muy buena noticia. Y para ir terminando, los compradores extranjeros han aumentado de forma significativa en estos 18 años. Es obvio, esto es la globalización, esto no hace falta criminalizar a nadie, simplemente lo que hay que hacer es arbitrar medidas fiscales, porque el que no es residente, pues que pague un tramo adicional según qué territorios, no en todos, de manera que ese tramo adicional lo podamos destinar después a fomento de la vivienda o fomento del transporte público. Los jóvenes, pues sí, cada vez tienen más complicada la adquisición de la vivienda, pero también es verdad que, insisto, todas las generaciones siempre había esta sensación y, por tanto, en el caso de la línea de avales de ICO, creo que es una muy buena política. Sería deseable que se mantuviera, creo que esto tiene una vigencia de un par o tres de años. Creo que esto sería deseable que se mantuviera en el tiempo. Y en cuanto a fiscalidad, recordando algunos temas que hemos dicho, caso de compradores no residentes, gravamen adicional para la adquisición, insisto, y ese gravamen adicional destinado a fomento de la vivienda o fomento del transporte público. En el ámbito de la fiscalidad local, oiga, el IBI, vamos a modificar la ley de haciendas locales, que puede haber un tramo adicional para las personas que no son residentes en el municipio, de manera que podamos hacer una vez de redistribución también de renta. En Baleares, oiga, Baleares, ahí por mucho transporte público que pongamos, me parece que solo nos queda un camino. Reducir el IRPF, reducir sus retenciones para determinados niveles de renta, insisto. En Ceuta y Melilla hay una reducción del 60%. Pues bien, lo que tenemos que hacer, quizás no urbi et orbi para todos, pero determinados niveles de renta, pues darles alguna facilidad, de lo contrario acaba siendo absolutamente invivible en determinadas latitudes. Y los jóvenes, lo que decía, oiga, las comunidades autónomas también pueden arrimar el hombro y se puede permitir perfectamente pagar en un plazo de 15 años los impuestos de la adquisición. Por tanto, estas serían las conclusiones y muchísimas gracias por la paciencia y por la atención. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alberto, por impartirnos esta conferencia tan documentada, esta magnífica conferencia. Hablábamos antes de empezar y me decías que una de las características de las conferencias de la Matritense es que eran conferencias fundamentalmente jurídicas, pero yo te diría, la característica de verdad de las conferencias de la Matritense desde 1858, como tú has dicho, es el rigor, y tu conferencia ha cumplido con creces ese requisito. Enhorabuena, nos has hecho una muestra clarísima de lo que supone un tratamiento con rigor de los datos de nuestro índice único, de la necesidad, creo que queda palmario, la necesidad de disponer de esos datos para una política pública adecuada en materia de vivienda, que son unos problemas que preocupan, o al menos dicen, preocupa a todos nuestros políticos, y ahí está el notariado también para ayudarlos. Alberto ha hecho una exposición, pero podríamos haber descendido más al dato, ir no solo a provincias, a zonas, sino a concretos barrios, zonas concretas de cada una de las ciudades, y eso lo tendremos en nuestro portal inmobiliario, eso lo dejamos para otro día.
quería volver a darte las gracias. Enhorabuena. A todos ustedes también. Ahora tomaremos un cóctel, un vino en honor del conferenciante. Quiero darle las gracias a todos, especialmente que han asistido a esta conferencia, a los directores de nuestro centro tecnológico, Carles, Enric, Cristina, Marcos, Luis. Muchísimas gracias también a todos. Es muestra además del buen equipo a la cabeza de nuestro conferenciante Alberto. Y ahora eso, nos tomamos un vino todos para celebrar esta magnífica conferencia. Muchas gracias.